Muy buenas noches, reciban todos un saludo muy cordial. Yo soy Royman Zambrano y esto es Verdades Bíblicas. En este mundo carente de la palabra de Dios, digo carente de la palabra de Dios, no porque no haya palabra de Dios donde hurgar, donde escudriñar. Digo carente de la palabra de Dios porque la gente no quiere saber sobre las cosas de Dios, o son muy pocos los que quieren saber sobre el mensaje salvífico de Dios. Pero tristemente, estas personas que repelen la palabra de Dios, que la rechazan, no solamente se dedican a rechazarla. El cuento no llega hasta allí. Bueno, si a uno lo rechazan, pues ya uno sabe que a esa persona no le va a predicar más, como me ha sucedido a mí. Me dicen, no me hables más de la palabra de Dios. Y está bien, no se les habla más y no se molesta más esa persona. Ellos arreglarán cuentas con Dios después. El hecho es que no solamente se dedican a rechazar el mensaje de Dios, sino que critican a la persona que dispersa el mensaje. Mienten sobre esa persona como me ha tocado a mí. Tal vez puedan decir que está loco o que es un fastidioso. Eso también me ha pasado. Pero lo que no saben la gran mayoría de estas personas que critican a otros, los golpean, tristemente estamos siendo asesinados en muchos países por defender el Evangelio del Señor Jesucristo, por predicar la bendita palabra de Dios. Nos matan en muchos países. Hablan mal de nosotros y mienten sobre nosotros. Y lo que no saben estas personas es en el lío que se meten cuando hacen esto. Tal vez en ese momento que hagan el agravio, sea cual sea, no reciban un castigo. Pero Dios dice que eso queda anotado. Eso queda anotado en unos libros que se mencionan, por cierto, en el libro de Apocalipsis. Se mencionan unos libros donde queda anotado todo lo que hacemos. Absolutamente todos. ¿Cómo hace Dios para que eso quede anotado allí? No sé, esa parte sí no te la puedo responder, pero de que queda anotado, queda anotado. Existe un pasaje bíblico que te lo traigo, por cierto, en el día de hoy, donde Pablo le habla a los del pueblo de Tesalónica y les anuncia que Dios le dará su merecido, lo que merezcan, a todos aquellos que alguna vez le hayan hecho un tipo de agravio, bien sean porque los hayan insultado, porque los hayan mirado mal, porque los hayan criticado. No importa, aunque parezca un agravio menor, Dios dice que eso no lo va a dejar en el olvido. Así que vamos a segunda de Tesalonicenses en el capítulo 1, en el versículo 6 de la palabra de Dios para todos, y dice de la siguiente manera: Dios es justo y Él les dará su merecido a todos los que los hacen sufrir. Más claro no canta un gallo. Dice que es justo que Dios haga sufrir a todos aquellos a los que hacen sufrir a su pueblo. Y dice que es impartición de justicia. Es venganza, pero en la venganza de Dios está su justicia.
porque Dios está vengando nada más y nada menos que a sus hijos. Mira, existe un versículo bíblico, no lo vamos a poner en pantalla, pero donde Miriam, cuñada de Moisés, porque estaba casada con Aarón, hermano de Moisés. Miriam y Aarón, sobre todo Miriam, criticó. Eso fue lo único que hizo en ese versículo bíblico. Criticó a Moisés por haberse casado con una mujer cusita de la región de Cus. ¿Y qué hizo Dios al escuchar? Porque Dios estaba ahí escuchando todo. No lo veían, por supuesto, pero Dios está en todas partes. Acuérdate, mi amado prójimo, que Dios es omnipresente. Dios escuchó las palabras de Miriam y de Aarón, y dice la Biblia que Dios convocó a Miriam y a Aarón por medio de Moisés. Y cuando los tuvo enfrente les hizo el reclamo de que se habían atrevido, habían osado criticar a su siervo Moisés. ¿Y qué hizo Dios? Dice la Biblia que apenas le dijo eso, a Miriam le cayó una lepra en todo el cuerpo, y que fue tan terrible esa lepra que la cubrió en todo su cuerpo y se puso blanca de la lepra tan terrible que le dio, solo por haber criticado a Moisés. Es indiferente si mientes contra un siervo de Dios, si lo criticas como sucedió en este caso, si hablas mal de él, si lo insultas cara a cara, es indiferente. Si lo agravias, dice que tendrás lo merecido. Existe un versículo bíblico que está en el libro de Proverbios, en el capítulo 15. Me gustaría que fueras conmigo, capítulo 15, versículo 3 de Proverbios. Y dice lo siguiente en palabra de Dios para todos. Los ojos del Señor están en todas partes, observando a los buenos y a los malos. Los ojos de Dios están, como te dije antes, es omnipresente, están en todas partes. Están observando a los buenos y a los malos. A los que practican el bien y a los que practican el mal. No importa qué estés haciendo. No importa si lo que haces va en pro o en contra de un hijo de Dios. Eso está quedando anotado. No importa si le estás haciendo el bien o le estás haciendo el mal. Pero lo que sí importa es que si le estás haciendo el bien, serás recompensado por eso. Pero si le estás haciendo algo que vaya en contra de ese hijo de Dios y atente contra él en alguna manera, sea cual sea la manera, dice que Dios se vengará de esa persona. No dice cuándo, pero de que tendrá su merecido, tendrá su merecido. Vamos a finalizar con un versículo que te traigo hoy. Perdón, que estaba un poco malo de la garganta y tengo que aclararme el pecho un poco para continuar. Vamos a mirar en el libro de Mateo para finalizar con este versículo de hoy. Busquémoslo en Mateo 10, versículo 42 de la palabra de Dios para todos. Lee conmigo y presta mucha atención lo que se dice aquí.
Y el que le dé, aunque sea un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores menos importantes, por solo el hecho de ser mi seguidor, les digo la verdad, también será recompensado. Estas palabras las dijo Jesús, Dios en la tierra. Si alguno dice, le da, aunque sea como diría alguien por ahí, un mísero vaso de agua fresca, podría ser inclusive de la llave del agua. Pero si le regala un vaso de agua a uno de los que me siguen a mí, así sea al menos importante en mi reino, dice, por solo el hecho de ser esa persona uno de los que me sigue a mí fielmente, yo les aseguro que aquel que le tendió esa mano, así sea con un pequeño vaso de agua, esa persona tendrá su recompensa, será recompensado. Mira que aquí Dios no dice, bueno, si es un hijo de Dios que ayuda a otro hijo o a otro de mis hijos, sí será recompensado. Pero si el que le ayuda a uno de mis hijos no es uno de mis seguidores, ese no será recompensado. Dice que cualquiera que ayude a uno de sus hijos será recompensado. Dios es tan misericordioso y tan bondadoso que asegura que aunque aquella persona no sea un seguidor ferviente suyo, Dios, por haberle servido a uno de sus hijos, le tiene reservada una recompensa. ¿Qué te parece? O sea, que este versículo bíblico nos dice que Dios está pendiente de aquellos que le hacen el bien a sus hijos y recibirán recompensa por ello. Pero en el anterior, en el primero, dice que Dios le dará su merecido a cualquiera que agravie a uno de sus seguidores. O sea que Dios está pendiente absolutamente de todo, sin importar lo que hagamos. Es necesario que sepas esto y que si algún día se te ocurre hacerle daño a alguien, insultar a alguien, mentirle a alguien, burlarte de alguien, criticar a alguien, procura que eso o ese no sea un hijo de Dios, porque meterte con alguien, insultar a alguien, tratar mal a alguien, quien quiera que sea, así no sea un hijo de Dios, esto tiene repercusión en tu vida y es pecado ante los ojos de Dios, porque esa persona está hecho a la imagen de Dios. Pero si aquel con el cual te has metido, aquel del que has dicho algo malo, al que has criticado, del cual te has burlado, es un hijo de Dios, esto es un agravante y créeme que estarás en líos. Y más vale que te arrepientas de eso, porque Dios no olvida y Dios tiene todo, absolutamente todo anotado, como lo dice en el libro de Apocalipsis, que hay libros donde queda anotado todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo, y dice que la gente será juzgada por todo lo que está escrito en esos libros. No siendo más la enseñanza de hoy, espero te haya gustado el tema de hoy. Si te ha gustado, dale a la campanita, dale manito arriba para que el algoritmo recomiende este tipo de videos a más personas que necesitan, aún sin saberlo, conocer a Jesús.
Si necesitas hacer algún comentario, aclarar alguna duda, puedes hacerlo, puedes suscribirte, esto me ayudaría mucho, es completamente gratis si así lo quieres. No siendo más, que pasen una muy buena noche y Dios me les bendiga.